la noche de la prueba. Bueno, el capítulo 21, 20, 21, 22 y los textos circundantes pertenecen a una parte del libro de Isaías, al primer Isaías. El libro de Isaías supuestamente tiene tres etapas, ¿verdad? La primera es del 1 al 39, la segunda del 40 al 55 y la tercera el del 56 al 66, 65. Entonces, a uno se le llama el primer Isaías, el segundo y el tercer Isaías. Uno se escribe en un tiempo en donde las cosas en el tiempo de Judá estaban cambiando mucho y se vaticinaba un futuro, ¿verdad?, para el pueblo y las naciones. Pero la segunda parte del libro se escribe en Babilonia y la tercera parte del libro se escribe después de la época del cautiverio. Entonces, esta primera etapa tiene que ver con el hecho de que no se debe de confiar en las naciones vecinas para ser defendidos. El pueblo tenía la mala costumbre de que cuando venían las invasiones, en este caso se estaba levantando una época donde Asiria estaba predominando, estaba siendo uno de los imperios más fuertes. Ellos tenían la tendencia a buscar a Egipto, tenían la tendencia de buscar naciones aledañas para que los defendieran. Pero en medio de todo eso aparece este pequeño oráculo, esta pequeña declaración profética en donde se habla de la noche. Diga conmigo, la noche. La idea principal es la noche y la oscuridad. ¿Por qué? Si usted nota, en los dos versículos aparece 3 veces la palabra noche, porque predomina la oscuridad, predomina el tiempo de la noche. Ahora, la pregunta, ¿qué significa aquí la noche? La noche significa el tiempo de prueba, significa un tiempo de dificultad, significa un tiempo de disciplina. O sea, la noche no es una simple noche, es una figura de la situación que el pueblo está viviendo ante las amenazas de sus enemigos y ante las situaciones que están enfrentando. Pero esta profecía está dedicada específicamente en este texto, si usted nota, dice Duma. Y Duma tiene que ver con una condición, con un pueblo diferente. No es específicamente para Israel ni tampoco para Judá, sino que viene de esa situación que se dio de los edomitas. Esa palabra Duma es una forma más de distinguir a los edomitas. O sea, no es una profecía directamente para Israel ni para Judá, sino que es para un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Entonces, en el sentido de que todas las naciones están ahorita como llevando un castigo en la profecía de capítulo 20, 21 y 22, los edomitas, representados por Duma, es decir, ese es el nombre que adquiere aquí en el libro de Isaías, preguntan al centinela, es decir, en las noches las ciudades se guardaban por centinelas. Los centinelas se ponían en las torres de seguridad y veían las amenazas y veían la guerra que podía venir. Es decir, los centinelas son los encargados de velar por la ciudad, que no haya una invasión nocturna o que vengan los enemigos en la noche. El centinela no debe dormir, el centinela debe estar atento a lo que viene por delante. El centinela tiene que estar previniendo lo que está amenazando a la ciudad. En el versículo que estamos leyendo, específicamente en el 11, la traducción dice guarda, pero el verdadero significado es del centinela, es el que cuida la noche, es el guardián de la noche. Usted sabe que comúnmente en las ciudades y en las colonias antes habían estos señores llamados los serenos, ¿verdad? Es decir, que es los que cuidaban la noche, y el deber del centinela es no dormir. El deber del centinela es vaticinar, prevenir lo que viene por delante, lo que está viniendo para nosotros. En este verso, el centinela representa al profeta, es decir, profeta, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves en el futuro? ¿Qué es lo que notas? ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Ahora,
Estos señores de Duma, la palabra Duma, fíjese que es bien interesante porque Duma significa silencio. Diga conmigo silencio. Diga conmigo noche. Ahí hay dos elementos. Primero, silencio, después, noche. Pero esto es bien interesante porque les voy a explicar un poquito cómo se desarrolla la profecía. Primero, el verso 11 tiene, digamos, dos connotaciones. Primero, nos dice de dónde viene la petición de ayuda. Es decir, ahí en Seir, en los montes, donde estaban los edomitas, le dicen al profeta: hey, mira si ya va a amanecer, mira si ya va a venir el amanecer, porque la prueba de ellos se había vuelto difícil, se había vuelto complicada, y lo que quieren saber es cómo les va a ir en el futuro. Entonces note conmigo el verso 11, la primera parte: profecía sobre Duma, silencio, ¿verdad? Me dan voces de Seir, guarda, ¿qué? De la noche. Esa es la primera pregunta. La pregunta en el español, o sea, claro, ahí está traducida, pero en el hebreo quiere decir dos cosas. ¿Cuánto tiempo? Diga conmigo, ¿cuánto tiempo? O sea, la pregunta sería: ¿cuánto va a durar la noche? Esa sería la primera forma de preguntar. La pregunta sería: ¿cuánto falta en el reloj para que amanezca, para que venga un nuevo amanecer? Entonces, la duda de ellos es fuerte porque les está yendo muy mal. Como le repito, 3 veces aparece la palabra noche. Esto está investigado por el señor Alonso Schockel, que es uno de los exegetas más predominantes del Antiguo Testamento, un hombre muy respetado. Y él dice 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque es el dominio de la noche. El dominio de la noche predomina. Fíjese que sí es bien cierto que la noche es prueba. La noche es difícil. Yo entiendo que la noche no es nada fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan dos cosas? Primero, que los problemas que tenemos alrededor, enfermedades, situaciones complicadas, se ponen más oscuras. Este para mí no ha sido un tiempo como yo quisiera. Entonces yo estaba meditando, yo decía: bendito Señor, ¿qué es lo que tú nos hablas? Dos amigos fallecidos, situaciones críticas, economía. Entonces uno dice: ¿por qué se ponen así las cosas? Pero el problema de la noche es que uno no puede ver más allá, porque no solamente son las cosas externas las que nos están cegando. Cuando yo viajo a San Salvador, a veces, ahorita voy para una vigilia, pero muchas veces me ha tocado salir en las neblinas y no se mira. Pues a veces salgo a las 4, 3:40 y está en neblina por todas partes, y usted no logra percatarse qué hay delante. Entonces, diga conmigo: desesperación. Eso es el producto de la oscuridad. Cuando usted no logra ver hacia el frente, cuando usted no logra ver más allá, hay impaciencia en nosotros. Entonces, la impaciencia en el verso 11 está determinada porque los habitantes de Seir 2 veces le dicen al profeta: decinos qué ves, cuántas veces, o sea, cuánto va a durar esto. Si usted nota el verso 11, note 2 veces dice: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué significa que 2 veces aparezca la pregunta? Significa que están desesperados. Y así estoy yo, así he estado yo. Y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Para dónde nos llevas? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Entonces uno quiere que la neblina desaparezca y uno quiere que clarifique, que venga la mañana. Uno quiere que las cosas cambien. Y es duro, no es fácil. Pero
la pregunta que yo le hago a usted, ¿para qué es la noche? Diga conmigo, ¿para qué es la noche? Fíjese que la noche es para ver hacia nosotros mismos. La noche no es mala. Dependerá si usted el tiempo de prueba lo ve como algo negativo, la medida en que usted saque provecho de eso. Yo les digo con toda sinceridad, a los tiempos de oscuridad hay que sacarles beneficio. Los tiempos de oscuridad al hombre no le llegan porque simplemente Dios quiere ponerle neblinas en sus ojos, sino que Dios pretende que en la noche de nuestra vida veamos hacia adentro, veamos hacia nuestro interior. ¿Por qué razón? Porque la noche no es mala, la noche es buena. La noche es buena. La noche es excelente. La noche no puede verse, se puede ver como algo negativo. Allá usted, tal vez usted en este día está diciendo, es que a mí me ha ido súper mal, tanta situación, tantas enfermedades. Si usted deja que eso lo envuelva, usted se hunde. Porque los tiempos de oscuridad no son negativos. Los tiempos de oscuridad son para que aprendamos a ver y en la oscuridad y en la noche. Hay que aprender a ver en la oscuridad. Diga conmigo, veamos en la oscuridad. Yo he aprendido. Antes, cuando recién venía a Cojute, a mí me daba miedo esta calle, porque cada vez que hay muertos, usted sabe que hay accidentes. Yo ahora la paso en moto, la paso en carro, la paso medio dormido, medio despierto, pero ya sé dónde están los hoyos, ya sé dónde la gente acelera, ya sé dónde me tengo que ir calmado. ¿Por qué? Porque uno aprende a ver en la noche, aprende por dónde irse. A pesar que usted en la madrugada se levanta medio dormido, medio despierto, pero usted sabe por dónde tiene que ir para no golpearse y va tocando las paredes. Entonces el mensaje de Dios en este día es, señores, la noche hay que sacarle el provecho oportuno. No hay que hundirnos en ella. Hay que aprender a ver cómo nos vamos a desenvolver en ella. Tal vez nos cueste, porque una enfermedad larga de 6 meses, una enfermedad, una deuda de 1 año, 2 años, no se corta fácilmente. Entonces, el problema es que usted no quiere abrir los ojos. Usted no quiere abrir los ojos en la oscuridad. Usted quiere que solamente quejarse, solamente ponerse negativo y decir, este problema que ha venido a mi vida. No, hombre, abra los ojos en la oscuridad, porque en la oscuridad es donde adquirimos las mayores capacidades para la vida. Yo he aprendido que he crecido más en los tiempos de oscuridad que en los tiempos de luz. Yo he crecido como persona, como ser humano, en los tiempos donde no se ve nada. Ahí es donde hemos crecido. Y fíjese que leyendo la Biblia, Dios habló a mi corazón y me dijo, Michael, te voy a dar 3 cosas que yo hago en la oscuridad. Bueno, me dio 4. Voy a comentar 4 o 3, pero se las voy a comentar. Usted dirá en esta noche, no, yo no quiero pasar por esto, hombre. Yo no quiero venir a esta situación. Ahora, primero un detalle. ¿Por qué está oscuro para Duma? ¿Por qué está oscuro? Porque no se han portado bien. Esa es la realidad. Ellos mismos crearon la oscuridad. Ellos mismos. Nosotros somos especialistas en crear oscuridades. Somos especialistas en crear tiempos donde no se ve. Vea lo que hicieron. Mire el Salmo 137. Ahí va a encontrar la razón por la cual no ven. O sea, ¿por qué los tiempos se han vuelto oscuros para ellos? ¿Por qué las cosas no están bien? Mire lo que dice el Salmo 137:7. ¿Lo tiene? Vea lo que dice. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extrayera tus niños contra la peña. Entonces hay dos retribuciones.
La primera es para los de Edom, para los de Duma. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los babilonios a Jerusalén, ¿sabe qué hicieron los de Idumea? ¿Sabe qué hicieron los de Duma? Se rieron del mal ajeno. Y no solamente eso, decían arrasarla, decían destruyanlos. Primer enseñanza: los tiempos de oscuridad provienen de la semilla de nuestro egoísmo, de nuestra cerrazón con Dios, por no percibir la bondad que Él tiene para nosotros. ¿Dónde se crean los tiempos de oscuridad? En los tiempos de luz, cuando todo esté iluminado, cuando todo nos esté yendo bien. Cuando todo nos esté yendo bien es cuando tenemos que ser más humildes. Cuando todo nos está yendo bien es cuando tenemos que cuidar mejor nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo de oscuridad que es la cosecha de lo que hemos sembrado en la luz. Las cosas que vienen a nuestra vida, separaciones, divorcios, conflictos familiares, no vienen de la nada. Nosotros mismos hemos provocado ese tipo de cosas. Los de Duma han sembrado la semilla de la discordia y están cosechando la noche de la vida. Le pregunto, en esta noche, este día, ¿qué tipos de oscuridad más? O sea, hay densidad de neblinas muchas veces. Es decir, hay neblinas más oscuras que otras. ¿Qué tipo de neblina has creado en tu vida? ¿Qué tipo de neblina has creado por tus conflictos? ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que tiene que ver usted? ¿Por qué estoy en esta oscuridad? ¿A quién le hice daño? ¿A quién ofendí? ¿A quién he dañado? ¿O simplemente tú pensaste que no te ibas a hacer daño tú solo? Y te hiciste daño. Y estás en oscuridad. La oscuridad es producto de lo que hicimos en la luz. Y de verdad tenemos que aprender a ver en la oscuridad. Tenemos que aprender a ver en la noche de la prueba. ¿Y qué vemos, pastor? Primero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Y le digo, en mi oración, ayer y hoy, pero dice, Señor, no he estado tranquilo. ¿Qué es? Y ya rapidito, el Señor, esto. Y no piense usted que, o sea, por el mismo estrés, las situaciones de vida, uno hasta maltrata gente, personas que no tienen por qué maltratar. ¿Para qué va a maltratar gente? ¿Para qué va a ofender? ¿Para qué se va a poner gruñón? ¿Para qué se va a poner tan enojado? Porque nos cerramos a la guía de Dios en la oscuridad. Dios quiere guiarnos en la oscuridad. Amén, hermanos. Entonces, revisémonos. Veamos por dónde estamos caminando. Veamos de dónde vino la noche. Veamos de dónde provienen las cosas que están pasando en nuestra vida. Y vamos a encontrar las razones. Se los aseguro que lo vamos a encontrar. Hay que aprender a ver. Hay que aprender a clavar los ojos en las noches y abrirlos bien para entender de dónde viene la oscuridad. Para entender de dónde viene la oscuridad. Pero una enseñanza. Diga conmigo una enseñanza. En todo momento en la noche, aunque nos cueste ver detrás de todo, siempre anhele la mañana. Amén. Siempre. O sea, sí, estamos en lo oscuro, vemos poco, pero ya sabemos de dónde viene. Pero siempre, en todo momento, nuestra esperanza es que venga la mañana. Por eso el Salmo 137, nos habla de ese castigo. Pero si usted retrocede conmigo, mire el 130.
tiene algo que ver. Este texto está relacionado con el de Isaías 130, versículo 5. Vea lo que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. 130, verso 5. ¿Lo podemos leer? ¿Lo podemos leer? Vaya, léalo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Primer elemento, la palabra de Dios. ¿En qué tenemos que esperar? La palabra. Esperemos. O sea, ¿estamos en lo oscuro? Sí. ¿No vemos? No vemos. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a quedar ahí? Busquemos la mañana. ¿Y qué es lo que provoca la mañana? La palabra. La palabra trae la mañana. La palabra trae la luz. Pero es interesante porque note lo siguiente. Mire el 6. Mire el 6, 136. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. O sea, nosotros somos los centinelas. Tenemos que vaticinar, tenemos que decir: Dios, mi alma anhela ver la luz. No es cierto que cuando hemos pasado una noche terrible, lo que queremos es que amanezca. No es cierto que cuando estamos cuidando a un enfermo o cuando alguien en la casa no puede dormir por cualquier cosa, ¿qué es lo que usted está esperando? Usted está esperando la mañana, porque usted quiere que pase la noche e ir a resolver las cosas. Entonces, aunque los ojos no vean, aunque los ojos ven corto, aunque los ojos se han adaptado a la oscuridad, tenemos que tener esperanza que la palabra de Dios traerá una mañana para nosotros. Ya viene la mañana. Ya viene la mañana, pero la mañana hay que esperarla, hay que aguardarla. Y hay que tener paciencia para que venga. Ya va a despejarse. Ya se va a despejar el ambiente, se va a despejar la situación. Ya va a venir. Yo sé que usted quiere que amanezca. Yo también quiero que amanezca. A veces no aguanto. A veces queremos renunciar. Pero tenemos que esperar que venga la mañana. Y para mientras, ¿qué hago para que venga la mañana? ¿Qué tenemos que hacer? 4 cosas que son las que el Señor puso en mi corazón compartirles. 4 cosas sencillas. La noche es buena si la sabemos aprovechar. La noche es buena si sabemos sacarle el provecho a la oscuridad de la vida. La noche es buena si sabemos sacar el provecho de aquellas cosas que están en nuestra vida. O sea, los problemas invaden nuestra vida, pero tenemos que aprender que la noche es un tiempo bueno. La noche es un tiempo bueno. Primero, porque la noche es el espacio de Dios. Eso es lo primero que quiero compartir. La noche es el espacio de Dios. Y lo logramos ver en la palabra en varias ocasiones. Y lo podemos ver en la creación. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1, 2, 3. ¿Qué es lo que dice? Que las tinieblas, en el principio, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió? Estaba todas las tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Con su palabra, digo, sea la luz. ¿Qué quiere decir? Que la noche es el espacio creador de Dios. En las tinieblas absolutas. Ahí Dios creó todo. O sea, no puede ser mala la noche. Entonces, ¿qué me vaticina la oscuridad? Que Dios está creando algo nuevo en nosotros. Que Dios está haciendo algo. Mire, no se desespere. No venga aquí a decir, Señor, no, solamente corrija. Solamente oiga. Porque Dios está creando algo nuevo en usted y en mí. Porque Dios está creando algo nuevo en nosotros. La oscuridad tiene el poder de crear cosas nuevas. Si Dios vino en la creación y dijo, hágase la luz, y de la nada se hizo la luz, quiere decir que en tu oscuridad, que en tu noche, Dios puede crear un nuevo futuro.
Eso es el primero que Dios puso en mi corazón. Eso es lo primero que el Señor pone en mi corazón. La noche es el espacio de Dios. La noche es el espacio de Dios. Hay que saber cómo sacarle provecho a los tiempos de oscuridad. Ahora, en segundo lugar, he encontrado en la palabra de Dios que en la oscuridad del vientre materno, se forja el bebé que va a nacer en 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de oscuridad es un tiempo, es un proceso de gestación, porque Dios va a dar un alumbramiento. ¿Qué quiere decir? Que los tiempos de oscuridad nos hacen esperar tiempos nuevos. Viene un tiempo nuevo para nosotros. No se desespere, no caiga. O sea, este tiempo feo puede ser duro, va a abrir a una nueva situación. Y dice la palabra que la mujer que está encinta y que da luz puede tener muchos dolores en el parto, pero cuando tiene su bebé se alegra y se olvida del dolor que sufrió. Dios trae nuevos tiempos para nosotros y aquellas cosas de amargura y tristeza desaparecerán de nuestra mente, porque lo que Dios está gestando en nuestra vida es una bendición para nosotros y nuestra familia. Dios trae algo nuevo para nosotros. Se está gestando en nosotros algo nuevo. En nosotros se está gestando algo poderoso, algo grande, que no podemos entender, porque Dios ocupa la oscuridad, Dios ocupa la noche para crear. Dios ocupa la noche para gestar al niño. Dios ocupa la noche para que sepamos que Él es el dueño de todo y que Él es el creador de todo. Dice así este texto, escúchelo y póngale atención, medítelo. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso está en el Salmo 139, versos 12, 13 y 14. ¿Qué quiere decir? Que Dios trabaja en la oscuridad. Dios está trabajando en nosotros. Usted no lo ve, pero Dios sí sabe que está haciendo algo nuevo en nosotros. Qué grande es nuestro Dios. Que la noche para Él no es obstáculo. Que la noche para Él es como el día. A Él no lo detiene nadie. Ahora, vea la tercera cosa que Dios hace en la noche de nuestra vida, en la noche de nuestra prueba. Dios habla a nuestros corazones en la noche. Ay, hermanitos, si no les viniera esa crisis, ustedes no vienen a adorar al Señor. Muchos no vinieran a adorarle al Señor, porque estamos acostumbrados que hasta que estamos en la noche oscura, venimos a adorar al Señor. Ahí sí ponemos a Dios por encima de todo. Pero ¿qué provoca Dios en la oscuridad? ¿Qué les dije que significaba Duma? Silencio, silencio. Porque en el silencio de la noche Dios habla. En el silencio de la noche Dios llama. En el silencio de la noche Dios pone palabras en nuestros corazones para que podamos enfrentar las pruebas de la vida. Hermanos míos, les hablo a ustedes. ¿Qué les está queriendo decir Dios a cada uno de nosotros en esta noche? ¿Qué nos está queriendo hablar Dios en la prueba? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir en la oscuridad? Dios quiere hablarnos. Pero ¿cuánto tiempo dura nuestro egoísmo? ¿Cuánto tiempo dura nuestra negación, nuestro encierro? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos cerramos a la voluntad de Dios? ¿Por qué si Dios nos habla tan hermoso, tan bonito? ¿Por qué nos negamos al llamado de Dios? ¿Por qué rechazamos lo que Dios habla en nuestros corazones en la oscuridad? Si Dios te lo está diciendo claramente, ¿por qué no obedeces? En la oscuridad Dios te está hablando. En el silencio Dios te está gritando.
el Salmo, ya nos explicó que Dios obra en la oscuridad, gestando, pero también el libro de Job dice así. Y no le pido que lo busque, solo óigalo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Escuche, 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Imagínense que Dios es capaz de hablarnos en la oscuridad para evitar que nos muramos, para evitar que fallezcamos, para evitar que fracasemos. Dios habla en la noche de nuestras crisis. Dios habla en la noche de nuestras necesidades. Él habla a nosotros. Nosotros somos los que no obedecen la voz de Dios. Abramos los ojos y abramos los oídos. No seamos rebeldes. No seamos duros de corazón. Aprendamos a que Dios hable en nuestras noches. Y por último, Dios habló a mi corazón diciéndome: yo en la noche también domino. Es la noche del amor. Y Él no nos permitiría pasar por la oscuridad y las tinieblas si no fuera porque en las tinieblas Él está esperando que usted le haga caso y que lo ame y que lo adore y que lo exalte como el Dios que Él es. Isaías capítulo 21, verso 11. Ya vimos que la noche es bendición. La noche es bendición. Profeta sobre Duma, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? ¿Usted está desesperado? Los tres ingredientes de la noche por los que Dios habla son el silencio, la desesperación y la oscuridad. Son los ingredientes de la bendición que viene para nosotros. Esas tres cosas juntas hacen que el alma del hombre se humille a Dios. El silencio. 2, la noche oscura que no vemos por dónde ir, por dónde estar. Y tercera, la impaciencia o desesperación, porque Dios no responde. Pero vea lo que el profeta dice. 12, el guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. ¿Qué es lo que ve el profeta? Un ciclo. Va a venir un tiempo de luz y después un tiempo de noche. Amén, hermanos. Tiempo de luz y tiempo de noche. Vas a salir de esta oscuridad. Amén. Y vas a ir a la luz. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer en el tiempo de luz? Sembrar y prepararnos para el otro tiempo de oscuridad que vendrá a nuestra vida. Porque siempre que viene la luz, después viene la noche. Y así es la vida. Salimos de algunas cosas y nos metemos en otras. Pero siempre Dios es Dios de la luz y Dios de la noche.